Estimados estudiantes, muy buenas tardes. A lo largo de esta semana que está corriendo, he estado bastante afectado con un virus de gripa que me ocasionó bastantes molestias y me ha tenido incapacitado toda la semana. He tenido que trabajar en modalidad remota desde el lunes y apenas hasta el día de hoy empiezo a tener capacidad de hablar sin toser reiteradamente. En vista de esa situación y viendo que son las 2 de la tarde del día miércoles y mi condición todavía no está suficientemente superada, decidí grabar la clase del día de mañana jueves sobre el tema de polinomios de interpolación de Lagrange y publicar el video de la misma grabación, con el fin de no tener que desplazarme hasta el salón de clase y eventualmente expandir el contagio hacia ustedes o hacia cualquier otra persona. Entonces, a continuación voy a hacer la explicación correspondiente al tema de los polinomios de interpolación de Lagrange, que es el tema que continúa después del último que habíamos visto. Voy a compartir una ventana con la presentación para empezar la exposición. Como ustedes deben recordar, en la clase antes de salir a la descanso de Semana Santa, estuvimos viendo el tema de los polinomios de interpolación en la modalidad de polinomios de interpolación de Newton, que son una forma de calcular un polinomio para hacer que pase por un determinado número de puntos, utilizando diferencias divididas. Y después de calcular ese polinomio, poderlo usar para estimar valores de la variable y en puntos no conocidos de la variable x. Recordarán también que para que esto se pueda hacer, lo primero que uno tiene que tener es un conjunto de puntos xy. Y dependiendo de la cantidad de puntos, se establece qué grado de polinomio es posible usar. Si son 2 puntos, el polinomio sería una línea recta. Si son 3 puntos, el polinomio sería un polinomio de segundo grado. Si son 3 puntos, si son 4 puntos, un polinomio de tercer grado, y así sucesivamente. En el día de hoy vamos a mirar entonces los polinomios de interpolación de Lagrange, que son una forma alternativa para calcular esos polinomios de interpolación a partir de un conjunto de puntos conocido sin usar diferencias divididas. Entonces, el problema sigue siendo el mismo. Como podemos apreciar aquí, tenemos n más 1 puntos conocidos, n más 1 puntos en el plano cartesiano de la forma xy. Como son n más 1, la nomenclatura empieza en el x sub 0 y termina en el x sub n. Teniendo n más 1 puntos conocidos, es perfectamente viable pensar que se puede encontrar un polinomio de grado n que pase por todos esos puntos exactamente. Encontrar ese polinomio ya lo hicimos, como dije anteriormente, con la técnica de diferencias divididas, conocida también como polinomio de interpolación de Newton. Y en esta ocasión, hallar ese polinomio que satisfaga los puntos dados, lo vamos a hacer con la técnica de Lagrange. Bueno, no es exactamente una técnica, es más bien una forma de escribir el polinomio que garantiza que el polinomio que se obtenga satisfaga, es decir, pase por todos y cada uno de los puntos dados, y después de tener la expresión, la expresión algebraica del polinomio, pues poderla usar para estimar el valor de f en puntos donde no se tenga la medida exactamente, en valores intermedios entre valores conocidos. Entonces, yendo al punto, un polinomio de interpolación de Lagrange tiene una representación como esta.
esta expresión que acabo de publicar aquí, pues es una suma de términos que tiene n más un términos, porque empieza con el subíndice 0 hasta el subíndice n. O sea que esta expresión yo la podría expandir como esta forma. L sub 0 de x multiplicado por f de x sub 0, de acuerdo a la expresión de la sumatoria que está en la forma general, más L sub 1 de x por f de x sub 1, más L sub 2 de x por f de x sub 2, más sucesivamente hasta el último punto conocido. Obviamente, si solamente tengo 3 puntos, pues tendremos el primero, el segundo y el tercer término nada más, porque yo solamente voy a conocer x0, y0, x1, y1 y x2, y2. Pero esta, digamos, es la expansión general. Aquí hay varias cosas que es necesario decir, precisar, tener visualizadas. Por ejemplo, este f de x sub 0, permítanme, me devuelvo un poco en la lámina anterior. Para un x sub 0 conocido, conozco el f de x sub 0, o sea, es el y de la primera observación. F de x sub 1 es el y de la segunda observación y así sucesivamente. Entonces, en la expresión que teníamos acá, este valor f de x sub 0 lo conozco porque es el y del primer punto en la tabla. F de x1 también lo conozco, son números, es el y de la segunda observación. F de x2 es el y de la siguiente, y así todos los f de x sub i, todos estos términos que aquí están en este punto, en este punto, en este punto, perdón, y en este punto, son conocidos. En cambio, el L sub 0 de x es una cosa que no hemos explicado aún cómo se obtiene. Es un coeficiente, se llama un coeficiente de Lagrange, pero no es una expresión en términos de x, es decir, una expresión que tiene incógnita. Lo mismo que el L sub 1, lo mismo que el L sub 2, lo mismo que el L sub 3, lo mismo hasta todos los L sub i. Entonces, el secreto de los polinomios de interpolación de Lagrange es la formulación de los L sub i, de estos elementos que aquí tengo en color azul, que son funciones de x. Cada L sub i tiene la siguiente forma. Es una especie de producto. Así como se usa la letra sigma para representar una sumatoria, se suele encontrar en las matemáticas que la letra pi se utiliza para representar una productoria, es decir, un producto de una serie de términos consecutivos. En este caso, pues no es tan fácil de discriminar, es decir, a simple vista uno puede tropezarse un poco con los subíndices, pero lo podemos entender si hacemos la expansión de los L sub i para el caso de 2 puntos, de 3 puntos, de 4 puntos. Entonces, hagamos eso. En el caso de que solamente tengamos 2 puntos, perdón un segundo. Mis disculpas. En el caso de que solamente tengamos 2 puntos, entonces nuestro polinomio de interpolación tendría que ser una línea recta y solamente tendría 2 términos, L0 de x por f de x sub 0 más L1 de x por f de x1. Como sabemos, el f de x sub 0 y el f de x sub 1 son el y0 y el y1, es decir, el y de cada uno de los 2 puntos conocidos. Entonces, ¿cómo es la forma del L sub 0? Para el caso de 2 puntos, el L sub 0 tiene x menos x1 sobre x0 menos x1 más x menos x0. Pero perdón, el L sub 0 es x menos x1 sobre x0 menos x1. El L sub 1 es x menos x0 sobre x1 menos x0. Y el L sub 0 está multiplicado por f de x sub 0. Y el L sub 1, que es todo este fraccionario, está multiplicado por el f de x1. ¿Qué conozco yo allí? Conozco el x0, conozco el x1, que está aquí también. Conozco el valor de f de x sub 0. Conozco x0, que está aquí en las dos partes de arriba y abajo, el x1, y conozco f de x1. Por lo tanto, esto me queda una expresión en x, es un polinomio. Lo que queda después de simplificar esto es un polinomio de primer grado. Pero entonces, este sería el L sub 0
y este sería el L sub 1. Habíamos dicho en la lámina anterior, permítanme, me devuelvo, que esto era un producto donde hay tantos miembros en el producto como lo indica el índice J, que va desde 0 hasta n, es decir, hasta la cantidad de puntos que se conocen, pero exceptuando el término donde el índice J tenga el mismo valor que el índice I. Por esa razón, para 2 puntos, el L sub 0 y el L sub 1 tienen solamente una forma de una fracción simple. Ustedes me pueden de pronto estar diciendo, bueno, pero ¿y eso? Entonces, ¿cómo hago cuando son más puntos? Entonces, con 3 puntos, y lo voy a explicar, mi intención es mostrarlo para estos 2 puntos, para 3 y para 4 puntos, y después de que veamos la forma que tienen los L sub I en el caso de 2 puntos, como lo vamos a ver ahora en el caso de 3 puntos, y como lo veamos enseguida en la siguiente lámina en el caso de 4 puntos, teniendo esos 3 valores esas 3 formas de representación como referencia, podemos deducir la del caso de 5, de 6 o de n puntos en particular para cualquier cantidad. Porque la forma se mantiene, solo que se agregan más elementos a este producto o a este producto, como lo vamos a ver a continuación. En el caso de 3 puntos, entonces, ya no es L0 f de x sub 0 más L1 f de x1, sino L0 por f de x0 más L1 por f de x1 más L2 por f de x sub 2, porque hay 3 puntos interviniendo en el proceso. Perdón un segundo. Entonces, los L sub I, este término que está acá, este que está aquí, y este tercero, agregan un elemento más a la productoria. Sería de la siguiente manera. El L sub 0 tiene lo que era el L sub 1, perdón, lo que era el L sub 0 en el caso de 2 puntos que está aquí, pero arriba agrega x menos, además de x menos x1, agrega la diferencia x menos x2. Fíjense que en esta cantidad de cosas está x menos x sub j, o x menos x sub algo, exceptuando el término donde el x para el cual corresponde este valor de f. Entonces, x menos x0 por x menos x2 sobre x0 menos x1 por x0 menos x2. Aquí también se omite en el denominador. No puede haber en ningún caso el término x sub 0 menos x sub 0 también, porque eso haría un 0 en el denominador y entonces haría indeterminada la expresión. Ahora, si miramos cómo es el L1, el L1 tiene la misma forma, pero como estamos sobre x1, entonces arriba no se resta, no está el término donde se resta x1 y abajo todos los términos todos los términos del producto son x1 menos todos los demás excepto el mismo, por la razón ya expuesta, porque si yo incluyera aquí el x1 menos el x1, haría un 0 en el denominador. Entonces, fíjense que la forma del L sub 0 y la forma del L sub 1, en cuanto a forma, son iguales. En cuanto a contenido, hay una pequeña diferencia. Cuando estamos en x sub 0, el denominador resta. El denominador es un producto donde cada término es x0 menos algo, que son menos x1, menos x2, menos los que sea, menos el mismo. Cuando estamos en x1, el denominador es un producto de términos de la forma x1 menos otro x, empezando por el x0 y terminando por el último que se conozca, pero exceptuando el término donde se restaría x1 menos x1 para evitar la indeterminación. Y el tercer término, x menos x0 por x menos x1, que estamos en x2, entonces ya el x2 no interviene arriba, restándose. Y el x2 es el que encabeza cada una de las diferencias en el denominador, x2 menos x0 por x2 menos x1, pero no llegamos al término de x2 menos x2, pues para no indeterminar el término. Perdón. Entonces, fíjense que en el caso de 3 puntos, los L sub I, L0, L1 y L2
tienen todos la misma forma, tienen un término más multiplicando arriba y abajo que los que tenían en el caso de 2 puntos, pues porque intervienen 3 puntos y en cada L sub I se toman en cuenta 2 de ellos. Habrán ustedes seguramente ya intuido cómo es la forma para el caso siguiente de 4 puntos, pero vamos a mirarla, porque en el caso de 4 puntos, el polinomio sigue teniendo la misma forma, L sub 0 por f de x sub 0, más L1 por f de x1, más L2 por f de x2, más L3 por f de x3. Pero ahora, a diferencia del caso inmediatamente anterior, hay 4 puntos, entonces en cada numerador y en cada denominador de los L sub I va a haber el número de factores respectivo. Sería así. El L sub 0, como estamos trabajando sobre el punto x0, es en el numerador tiene x menos todos los demás x excepto el x0. Y en el denominador x sub 0 menos todos los demás x excepto el mismo. Comparado esto con el de 3 puntos, estos dos elementos, perdón, x menos x1, x menos x2, x0 menos x1, x0 menos x2, también están aquí. Solo que ahora se agrega un tercer elemento tanto arriba como abajo para involucrar el total de puntos que participan de este polinomio. Ahora veamos la forma del coeficiente de Lagrange L1, L sub 1. Como era de esperarse, en el denominador hay un producto de términos de la forma x1 menos x sub j, empezando en 0 hasta el último, exceptuando el término donde j es igual a i, donde i igual a j. Es decir, exceptuando el término, intencionalmente hay que evitar que aquí aparezca el término x1 menos x1 porque pues invalidaría la expresión. Y en el numerador, x menos todos los puntos conocidos, exceptuando el x1, que es el que corresponde a esa posición del polinomio. El L sub 2, pues por deducción ya sabemos cómo es la forma. En el numerador x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por x menos x sub 3. Se evita el término x menos x2. Estamos en x2. Y en el denominador x2 menos x0, x2 menos x1 y x2 menos x3. Pero fíjense que este es el mismo en todos los casos y solamente se evita correspondientemente usar el x sub i que corresponda a la posición donde estamos trabajando en ese momento para evitar indeterminar el polinomio. Esto parece ser una expresión algebraica muy larga, muy extensa, muy complicada o muy, digamos, muy tediosa de construir, pero la estoy explicando así detalladamente, simplemente con el ánimo de lograr que tengamos clara la forma de la expresión. En un proceso algorítmico, en un proceso de construcción práctica del polinomio, pues no hay necesidad de expandir todos estos términos algebraicos porque pues un simple script de software puede calcularlo rápidamente. Disculpenme, pero es que tengo la garganta bastante molesta. Finalmente, el último término ya pues corresponde a la forma conocida, trabajada donde el elemento principal es el x3, pero bueno, ya sabemos cómo es la forma. Entonces, bastaría con construir mediante alguna rutina, si se quiere calcular esto mediante un programa de computador, los L sub I se pueden construir fácilmente mediante un ciclo que construya los productos del numerador y el denominador y vaya sumando los valores. Bien. Eso nos lleva al siguiente análisis. Si vuelvo a tomar el caso del polinomio de segundo grado, de 3 puntos. Bueno, este análisis lo presento sobre el polinomio de segundo grado porque no es ni el más simple, que es el lineal, ni es el más extenso de los que hemos mostrado, que es el de 4 puntos, pero igual no sirve para lo que vamos a decir. Si uno mira los coeficientes de Lagrange, siempre se va a cumplir que, por ejemplo, si yo tomo este coeficiente y lo evalúo en x igual
a x sub 0, si lo evalúo en x igual a x sub 0, aquí me quedaría x sub 0 menos x1, x sub 0 menos x2, que es lo mismo que tengo en el denominador. Entonces, en el primer punto conocido, en este valor de x, este coeficiente vale 1. Los demás no. Los demás, ¿qué pasa con los demás? Que en x sub 0, es decir, si yo estoy evaluando todo el polinomio en este valor de x, al reemplazar esta incógnita por este valor de x y esta incógnita por este valor de x, así como la estaba reemplazando aquí, perdón, voy a encontrar que este término se me hace 1, pero este me quedaría aquí x0 menos x0, con lo cual este término se anula, y este me quedaría aquí x0 menos x0, con lo cual este término se anula. Lo que quiere decir que si yo evalúo este miembro del lado a la derecha de este igual, toda esta expresión, es decir, el polinomio de grado 2 de Lagrange, si yo lo evalúo en este valor de x, ¿qué me da aquí? F de x sub 0, o sea, quiere decir que el polinomio, al reemplazar la x por este valor, el valor que arroja el polinomio es este valor, por lo tanto quiere decir que satisface el primer punto. Pero lo mismo pasa con el segundo, con el tercero y con todos los puntos. Si yo reemplazo la x por el valor x1, aquí me daría un 0. x1 menos x1, no importa lo que me dé lo demás, 0 por algo sobre algo da 0. Aquí me daría x1 menos x0 por x1 menos x2 sobre lo mismo. Entonces, este me daría 1. Y este me daría 0, porque aquí me quedaría un x1 menos x1. Entonces, al evaluar todo el polinomio en este valor de x, el resultado que arroja es este valor de y. Es decir, que con esas dos condiciones que estoy señalando aquí con el puntero del mouse, se garantiza, o sea, se evidencian que el polinomio satisface los tres puntos conocidos. Ese mismo análisis lo podemos hacer también, si quisiéramos, sobre este polinomio de grado 4, perdón, de grado 3. Aquí no es grado 4, sino grado 3, porque son 4 puntos. Y veremos que el resultado es exactamente igual. En todos los casos, cuando uno reemplaza los puntos conocidos en el polinomio me evidencia que sí lo satisface. Entonces, quiere decir que ese polinomio sí sirve como polinomio de interpolación para ese conjunto de puntos porque los satisface plenamente y lo puedo usar entonces como expresión para estimar valores de la variable y en puntos intermedios a los valores conocidos que son las mediciones que se tienen. Bueno, entonces vamos a hacer el mismo ejemplo que habíamos hecho en la clase anterior con estos 4 puntos que son 4 valores de la función logaritmo natural. Para cuando x vale 1, logaritmo natural vale 0. Cuando el logaritmo natural de x vale 0, cuando x vale 4, cuando x vale 6 y cuando x vale 5. También habíamos dicho ya en un momento de la clase anterior que no es necesario que los valores estén ordenados de menor a mayor. Igual el polinomio resultante va a satisfacer los puntos. El problema nos decía, bueno, conocidos estos 4 valores de la función logaritmo natural, calcule o estime con un polinomio de interpolación el valor del logaritmo natural de 2. Bueno, vamos a hacer, digamos, la misma aproximación. Discúlpenme que aquí se cambió arbitrariamente por un clic que hice. Bueno, entonces, si esta es la forma general del polinomio de interpolación de Lagrange, y esta es la forma general de los L sub i que están aquí en cada uno de los términos de esta sumatoria, procedamos a calcular. Como se trata de 4 puntos, el polinomio de interpolación único que satisface esos 4 puntos es de grado 3. Por lo tanto, tiene esta forma que ya la habíamos conocido en una lámina anterior. Antes de proseguir, vuelvo a insistir en lo siguiente, aunque esto aparentemente sea una expresión muy extensa algebraicamente hablando,
todos estos números x0, x1, x2, x3, que también están presentes aquí, acá y acá, son números de esta tabla. ¿Qué no conozco? Bueno, esta incógnita x que está aquí aparece 3 veces y por lo tanto este producto sugiere que esto es un polinomio de forma cúbica. Este producto que está aquí también es un polinomio de forma cúbica. Este también y este también. ¿Por qué cúbica? Porque aquí aparece un término en x multiplicado por otro término en x y aquí por otro término en x. O sea que si yo, digamos, simplifico todo eso, voy a llegar a un polinomio de grado 3. No lo estamos haciendo porque no necesitamos hacer la simplificación para el objetivo nuestro, que es calcular, estimar el valor de la función en un punto x dado que no se conoce todavía. Pero reitero, todos los números que están en los denominadores de estos coeficientes son estos valores que están aquí. Y este f de x sub 0, este f de x sub 1, este f de x sub 2 y este f de x sub 3 son exactamente estos 4 valores que están aquí. O sea que la gran mayoría de los elementos que están en esta expresión algebraica son valores conocidos. Por lo tanto, resulta bastante fácil hacer el cálculo. O sea, ya traduciendo, digamos, reemplazando en esta expresión los números, el polinomio me quedaría así. El L sub 0, es decir, perdón, me devuelvo un segundo. Este elemento que está aquí, sin incluir el f de x sub 0, que es un número conocido, en este caso 0. El L sub 0 quedaría x menos 4, x menos 6, x menos 5, porque es x menos 4, x menos 6, x menos 5, sobre x1 menos, pues sobre x0 menos x1 por x0 menos x2 por x0 menos x3, que son estos valores que están aquí. El L sub 1 tiene la misma forma, pero con distintos valores, obviamente, porque en este caso es x menos x0 por x menos x2 por x menos x3. O sea, x menos 1 por x menos 6 por x menos 5 sobre x1 menos x0 por x1 menos x2 por x1 menos x3. De la misma forma se construyen el L2 y el L3, pues que tienen ya, digamos, una forma bastante simple de ser comprendida. Y con ello, entonces, podemos armar nuestro polinomio. Ya sabemos que voy a poner aquí por simplicidad f de x sub 0, f de x1, f de x2 y f de x3. Ya sabemos que son estos 4 números que están en los valores de y, de los 4 puntos conocidos. Por lo tanto, nuestro polinomio será de esta forma. Por simplicidad de escritura puse aquí L0 de x en lugar de poner todo esto, para que me quepa en la lámina, pero pues se entiende fácilmente. Aquí puse el L1, que es exactamente este término, y así sucesivamente. Como lo vemos ahí, si queremos, podríamos hacer una simplificación algebraica, pero realmente no es tan relevante si lo estamos haciendo o si el cálculo lo estamos haciendo con el equipo de cómputo. Aquí tengo el polinomio escrito nuevamente y entonces ese polinomio me da esta curva. Estamos viendo aquí. Como vemos, es una curva que va subiendo, decrece y aquí aparentemente como que va a empezar a crecer otra vez porque los polinomios de grado 3 tienen la tendencia a tener forma de una S, de una letra S, con una curvatura en un sentido y otra curvatura en otro. Pero eso ya depende de los parámetros del polinomio, pero este es el polinomio, esta es digamos, la gráfica de este polinomio. Si lo comparo con la función logaritmo natural, vemos que la función logaritmo natural tiene una forma distinta. Pero como puede verse, el punto x igual a 1, en el punto x igual a 4 y en el punto x igual a 5 y x igual a 6, que son los puntos conocidos, tanto la función logaritmo natural, perdón, tanto la función logaritmo natural como la función, como el polinomio de interpolación, porque un accidente allí, satisfacen perfectamente los 4 puntos. Obviamente hay una zona aquí, digamos, visible a simple vista para la resolución o para el grado de zoom que tiene la gráfica,
entre x1 y x igual a 4, donde hay diferencias de alturas entre la logaritmo natural, que es la curva roja, y el polinomio de interpolación que calculamos, que es la curva azul. Eso hace que en esa zona el porcentaje de error corresponda pues a la diferencia de alturas entre una curva y la otra. Pero en esta zona, donde en el intervalo, digamos, de 3,5 en adelante, de 3,5 en adelante, la cercanía entre las dos curvas es tanta que, al menos para la resolución con la que están dibujadas en esta gráfica, no es apreciable. Pero la hay. Igual, si uno se esfuerza un poquito con la gráfica, podrá encontrar, podrá llegar a darse cuenta que aquí hay unas pequeñas diferencias de altura, como nos lo van a dar los resultados cuando hagamos ahora unas pruebas de, digamos, de contenido, de valoración. De aquí en adelante, como se aprecia en esta zona, la curva azul va a empezar a subir, mientras que la curva roja, logaritmo natural, va a empezar a estabilizarse. Entonces ahí, a partir de este punto en adelante, pues ese polinomio que estamos usando para interpolar puede no ser la mejor herramienta, porque da diferencias de altura muy grandes. Entonces, dos conclusiones. Primero, el polinomio de interpolación, este que encontramos, sirve para interpolar perfectamente entre el primero y el último de los valores conocidos. Por fuera de ese espacio no lo utilizaría yo, pues porque fue construido solamente a partir de esos 4 puntos. Entonces, tanto a la izquierda del primer punto, es decir, del 1 hacia los negativos, como a la derecha del último punto, yo no sé qué tan fiel sea la correspondencia entre el uno y el otro. Y segundo, eh, se me fue la idea de cuál es la segunda conclusión. Primero, que el polinomio es válido para interpolar. Y bueno, y segundo, lo que ya dije, que solamente se debe considerar como una herramienta válida para interpolar entre los puntos conocidos. Si los puntos son diferentes, hay que calcular otro polinomio. Ah, y recordé la idea. Aunque aparentemente este polinomio de interpolación que aparece aquí en la expresión azul tiene una forma algebraica que no es como tan parecida a la de los polinomios de interpolación de Newton. Si yo escribo los L sub i explícitamente, permítanme, me devuelvo aquí. Si yo tomo esto, lo simplifico y lo vuelvo todo a una expresión en términos de x cubo, x cuadrado, x y término independiente, y sumo todos los términos semejantes, encuentro un polinomio que es exactamente el mismo que produce la técnica de interpolación de Newton. Es decir, por ambas vías llegamos al mismo polinomio, solo que en ambos casos está expresado de una manera diferente. Entonces, esta técnica funciona perfectamente bien. Si yo ahora, para terminar de resolver el problema, evalúo el polinomio en x igual a 2, obviamente reemplazo el 2 en los L sub 0, L1, L2, L3 y calculo la sumatoria de todos esos resultados. Me da que el valor estimado de Y es 0,6286. Al comparar eso con el valor real del logaritmo natural de 2, es decir, al comparar el valor que arroja, este es el valor que arroja la curva azul, al compararlo con el valor que arrojaría la curva roja en x igual a 2, el error porcentual, sabiendo pues que la curva roja, es decir, la función logaritmo natural, es el valor exacto, arroja un error porcentual de este resultado con respecto al real de un 9%. Eso en la gráfica se refiere a que en x igual a 2, la diferencia de alturas entre la curva roja y la curva azul, siendo la curva roja la más exacta, esta pequeña diferencia de alturas representa casi el 10%, el 9% del valor total de la función roja. Es decir, significa que para x igual a 2, el polinomio me arroja un valor que se diferencia del valor real en un 9%. Creo que eso es algo que ya teníamos suficientemente claro. Pero me gustaría, para terminar la exposición de este tema, eh,
hacer la prueba del mismo polinomio para varios valores, para más valores en el rango de datos que nos han suministrado, con el fin de validar. Y es lo que hice ya después, con algo más de tiempo en una hoja electrónica. Probé los valores desde el 1 hasta el 6, cada 0,5 unidades. En 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Aquí está repetido 4, 4, 5, 5, y 5, 5 y 6. Bueno, y lo primero que hay que decir es que en los 4 puntos conocidos, en x igual a 1, x igual a 4, x igual a 6 y x igual a 5, pues el polinomio arroja 0% de error porque satisface perfectamente los puntos, al igual que la función. Para los demás valores, calculé cuánto me da el polinomio y cuánto da la función real. Es decir, cuánto es el valor del polinomio evaluado en este x y cuánto es el logaritmo natural de este x. Y aquí vemos el comportamiento de los porcentajes de error. Como puede verse en la zona entre el 1 y el 2, que es donde hay mayor diferencia entre las dos curvas, pues los errores oscilan en valores relativamente altos, pero en la zona del 4 hacia el 6, donde las dos curvas están casi completamente superpuestas, vemos que el polinomio arroja valores que se diferencian muy poco del valor arrojado por la función logaritmo natural, con porcentajes de errores inferiores al 1%. Este pues es un juego que podría hacerse para probar más valores, pero creo que con esta explicación está suficientemente explicado. Bien, ese es el tema que quería dejar en este video para no hacerlo muy extenso, aunque ya van como media hora. Igualmente voy a dejar en la semana actual, que es la semana 9, en la página de Sabio, voy a subir el video correspondiente a esta sesión, con el fin de que ustedes lo puedan ver, lo puedan procesar y hacerme preguntas. Y voy a dejar una asignación de una tarea de calcular un ejercicio con esta técnica, que tendrá, como todos los casos, una semana de plazo para ejecutarse, de manera que ustedes me puedan retroalimentar con sus preguntas y yo pueda, pues, hacerles las aclaraciones del caso. Entonces, les agradezco mucho que hayan tenido la paciencia de venir a ver este video. Y dejaré entonces la tarea con el fin de que ustedes puedan ejecutarla. Siempre voy a estar, en todo caso, disponible en mi WhatsApp, en mi correo electrónico. Espero estar suficientemente recuperado para el día viernes. Si no es así, en el transcurso del día jueves les haré llegar el mensaje respectivo. Muchas gracias y que tengan un feliz resto de día.